Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria al Señor. Debería leer hasta el capítulo 5, verso 43, pero vamos a ir por parte, dijo Jack. No sé si voy a llegar a poder compartir todo. El evangelista Marcos escribió su evangelio narrado de la misma boca del apóstol Pedro, que en su momento se había convertido en su mentor espiritual, y fue escrito para una audiencia netamente romana. Marcos presenta a Cristo en su evangelio como el siervo de Dios, pero desde Marcos capítulo 4 versículo 35 al capítulo 5 verso 43 aparece como maestro y señor sobre toda situación y conquistador de todo enemigo que se quiera levantar. Y si nosotros llegamos a confiar en Él, porque no toda persona puede llegar a poner su fe en el Señor, y seguimos sus órdenes, no habrá necesidad jamás de temer a nada. Marcos registró en esta sección una seguidilla de milagros que Jesús realizó, y cada milagro nos anuncia una derrota sobre un enemigo diferente. La victoria es el tema principal de esta porción de la Escritura, y esa victoria puede ser tuya y puede ser mía en esta noche si confiamos en el Señor. Así que vamos a ver el primer desafío que enfrentó: victoria sobre las circunstancias adversas que recién leímos. El Evangelio narra que ese día fue muy largo, dice la palabra, aquel día. Si usted toma nota del contexto donde empieza ese día, se va a dar cuenta que es un día muy largo y registrado netamente por el evangelista, donde el maestro estuvo enseñando y estuvo ministrando a una gran multitud, pero el día todavía no había terminado para ellos. Quedaba todavía una gran prueba por atravesar. Habían sido enseñados los discípulos del Señor en la palabra, y ahora el maestro tenía que ponerlos a prueba para ver si habían aprendido la lección acerca de la fe. Quiero decirle en esta noche de parte del Señor lo siguiente: que nosotros también somos probados. Vamos a ser probados. En toda palabra que usted escuche de parte del Señor, siempre va a haber una prueba. El mismo apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Así que su fe y mi fe, después de escuchar la palabra del Señor, siempre, pero siempre va a ser probada. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Así que el Señor dio una orden de pasar al otro lado. Inmediatamente los discípulos obedecieron y se hicieron a la mar. Y al tiempo que iban navegando se levantó en el mar una gran tempestad que hacía peligrar la embarcación. Dice la palabra del Señor que entraba el agua sobre la barca
y la vida de sus tripulantes estaban todos en peligro en ese momento. Así que imagínense, ellos estaban pasando por una prueba semejante y usted y yo también vamos a pasar pruebas semejantes a las que pasaron estos discípulos. Pero usted puede pasar su prueba como la pasó Jonás, que también él iba en una barca y se levantó una gran tempestad. Pero ¿sabe? Jonás pasó la prueba como un desobediente delante de Dios. Porque hay pruebas que se van a levantar contra usted, pero por desobedecer la palabra. Ahora usted la pasa como un desobediente o como un discípulo obediente, porque de todas formas, de toda manera usted va a ser probado. Pero quiero decirle algo en esta noche de parte del Señor. Es mejor que usted pase la prueba como una persona que obedece al pie de la letra la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Porque siempre que usted obedezca, va a tener su gracia, la misericordia que viene de parte del Señor. Porque sufrir o ser probado en forma de desobediente, usted tendrá un futuro incierto, no sabe qué le puede deparar, porque no tiene sobre su vida el respaldo divino, no tiene sobre usted el cuidado del Señor, así que no sabe en qué ni dónde va a terminar. Pero hay algo sobresaliente en la narración, si usted prestó atención recién, va a encontrar que el Señor dormía sobre un cabezal en la popa, mientras los discípulos estaban desesperados, con mucho miedo, porque el agua entraba tan fuerte sobre esa barca que dice la palabra que se anegaba, es decir, que se hundía, y la situación se puso imposible de manejar e imposible de sostener. Es decir, que nosotros también, mis hermanos, si hacemos nuestra la palabra del Señor, vamos a atravesar situaciones imposibles. Imposibles de poder arreglártelas por tu cuenta como discípulo de parte del Señor, aunque seas que estés obedeciendo. Circunstancias terriblemente difíciles, donde no sabrás qué hacer, y la cosa se pondrá, parece, más desesperante. Pero ten confianza, si Jesús está en tu barca, jamás vas a perecer. Amén. La victoria está en asegurarte que Jesús está contigo en la barca, que Jesús está contigo, que Jesús está contigo, que esté a tu lado, porque ese es el secreto de la victoria, que Jesús esté contigo. Asegúrate de eso. Es como cuando el mejor jugador, cuando vamos a jugar un partido de fútbol y nos dan la posibilidad de elegir y elegimos primero al mejor que juegue para nosotros. Y si nosotros sabemos que el mejor juega con nosotros, seguramente jugamos diferente, jugamos confiado, porque ya tenemos casi garantizada la victoria. Y por lo tanto, asegúrate que Jesús esté contigo a tu lado. Lo otro importante que debes saber es que debes en algún momento humillarte. Humillarte porque dice la palabra, el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Humillarte y rendido porque ya no sabes más qué hacer. Tenés que decirle al Señor, Señor, esto me sobrepasa, ya no puedo controlarlo más. Te entrego todo el control de la situación. Ahora haz tú lo que quieras, haz tu voluntad. Ya ni siquiera la experiencia me alcanza para poder salir adelante en esta situación. Porque estamos hablando, hermano, de pescadores de oficio, hombres que se asustaron con semejante tempestad. Claro, dijeron, vamos a arreglarnos. No lo vamos a despertar al Señor, total, nosotros sabemos cómo salir de esto. ¿Cuántas veces hemos pasado por lo mismo? Pero llegó un momento en que se les quemaron todos los papeles. Llegó un momento en que la experiencia no bastó, no les alcanzó. Así que fueron humildemente y lo despertaron al Señor. Señor, despiértate que perecemos. Nosotros sabemos que tú tienes todo el poder.
tienes toda la autoridad. Cuando no sepas qué hacer, mi hermano, cuando no sepas qué hacer en tu hogar, en la circunstancia que te toque pasar, entonces comunícalo inmediatamente a tu superior. Seguramente el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí sabrá qué hacer en esa situación. Hay veces que no sabemos qué hacer y tenemos que echar mano a la fe, a la confianza que tenemos en el Señor. Mi hermano, yo no alcanzo de agradecer al Señor el día que hemos podido conocer a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Nuestro hogar cambió. Nuestro hogar fue diferente del momento en que entró Cristo en nuestras vidas, porque ahora teníamos un Dios, un Salvador, un Señor al cual poder orar y saber que el Señor ahora sí escuchaba nuestras oraciones y podía responderlas. Mi hermano, yo por lo menos pasé 15 años de oscuridad, tratando de alguna forma de buscar al Señor. Yo me acuerdo una vuelta inclinarme en la habitación de mi mamá, poner un crucifijo que se había ganado mi hermano allá en un sorteo, y traté de invocar al Señor y la oración fue tan pero tan vacía. Digo, esto no sirve. Agarré casi se lo tiro al crucifijo. Digo, esto no sirve para nada, porque ¿cómo voy a hacer eso si me habían dicho que no hay que hacer eso? Pero el día que entró el Señor a nuestro corazón, a nuestro hogar, todo cambió. Porque lo más real que sucede es que tus oraciones son respondidas. Tu hogar cambia. ¿Cuántos quieren que su hogar cambie? Deja entrar a Jesús en tu hogar, en tu corazón. Aunque sea uno. El Señor entró en nuestro hogar por uno, y después fueron 2, y después fueron 3, después toda la familia al final se entregó al Señor. Pero permite en esta noche que el Señor entre a tu corazón y tu vida va a cambiar. Tu matrimonio va a cambiar, tus hijos van a cambiar. Cristo será en tu hogar el que reine con poder y las circunstancias van a cambiar. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Lamento tanto esos tiempos de soledad y desesperación donde no había a quien clamar ni a quien pedir ayuda, que no teníamos ni para comer. Porque cuando se apodera el diablo de un hogar y el pecado reina y él se hace un festín con aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón. Y yo recuerdo levantarnos y no tener nada para poder desayunar. Pero lo bueno es que ya me acuerdo que mi hermano había vuelto de Corrientes y vino con la palabra del Señor. Y nos predicaba, y quería llevarnos a Cristo. Y yo me hacía el rebelde. Una de esas mañanas nos levantamos, nos sentamos en una mesita que teníamos, todos los hermanos, y nos miramos y dije, uy, ¿y ahora qué comemos? No había nada para comer. Y mi hermano contó un testimonio. Y yo digo, otra vez empieza con esta locura. Así que dice, ¿qué hacemos? Y bueno, oremos. Dios escucha la oración, así que si oramos y el Dios bueno que tenemos, Dios nos va a proveer, no nos va a dejar avergonzados si nosotros le pedimos a Él. Así que dice, bueno, pongan un vaso para cada uno y vamos a orar al Señor. Y él era el único que oraba, así que oró al Señor. Y cuando terminamos de orar, llegó el perro con una bolsa de pan. Porque nosotros hasta nos entregamos con perro y todo al Señor. Y usted se ríe, pero es verdad. Ahí tengo mis hermanos como testigos. Con una bolsa de pan. Y era una bolsa de 1 kilo de pan. Cuando nos miramos, pero ya queríamos danzar y dar gracias al Señor. Así que esa mañana comimos, estábamos re contentos y decíamos, esto funciona. Así que la siguiente mañana, porque éramos adolescentes, comíamos como lima nueva, ¿no? Así que al otro día tampoco habíamos más para comer. Y mi hermano diciendo, traten de hacer una buena administración del pan. Nos pegó un reto.
traten de aprovechar cuando hay, de guardar también para el otro día, pero no había nada de pan. Así que, ¿qué hicimos? Nos sentamos de vuelta en la mesa y oramos al Señor. Dijimos, Señor, provéenos. Y cuando terminamos de orar, el perro con otra bolsita de pan. Es una cosa... ¡Gloria a Dios! Estamos. Así que nos dio curiosidad porque el perro ni tocaba la bolsa. Y él venía y la ponía, la depositaba para que nosotros tomemos el desayuno. Así que al tercer día dijimos, bueno, vos andá, fíjate, cuando nosotros oremos, ¿qué hace el perro? Y se fue a fijar porque teníamos una persiana que no cerraba bien, así que fue a espiar. Y cuando empezamos a orar, el perro salió, se fue por el pasillo, se cruzó enfrente porque enfrente había una panadería, un almacén que traía el pan. Y el panadero en aquel tiempo traía las bolsas de pan adentro de la bolsa de 50 kilos, pero todas repartidas en 1 kilo. Se vendía en bolsita el pan. Y cuando nosotros terminábamos de orar, el perro se paraba en 2 patas, agarraba una bolsita, cuando el panadero iba a depositar una de las bolsas, dejaba la otra, tomaba una bolsa y la traía para acá. ¿Quién le dio orden? No sé, pero nosotros nos fuimos. Pero el Señor escucha la oración y nunca dejará desamparados a sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Al poquito tiempo, el Señor me permitió trabajar en una parrilla, así que podía traer toda la carne que quisiera del asado que sobraba para casa y podíamos comer asado para la gloria del Señor. Gloria a Dios. No sé cuál sea la tempestad, la circunstancia, la situación que puedas estar viviendo. Hay un momento donde tenés que humildemente decirle, Señor, ya no sé más qué hacer. Ya no sé qué puerta golpear, ya no me alcanza ni la experiencia y ni siquiera sé cómo encarar esta situación. Pero podemos orar, despertarlo al Señor, decirle, Señor, levántate por favor y haz algo por nosotros, gloria a Dios. ¿Y cuánto creen que el Señor lo hará? Gloria a Dios. Había hace poco una situación donde... ¿cuántos de ustedes pasaron por la pandemia? Sé que el público se renueva, ¿no? Por eso quiero contar lo siguiente. Todo el mundo pasó por la pandemia y cuando se cerró todo, que se cerró todo y no se podía hacer nada, hubo un momento donde me acuerdo que mi hija me dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, papi, ahora? Y usted dirá, bueno, ¿por qué pregunta eso? Bueno, porque justamente una cosa es vivir del altar, vivir por la fe, y otra cosa es tener tu sueldo porque trabajás bajo relación de dependencia. Y a mí el Señor me hace vivir por fe desde el año 92, 93 por allá. Nunca pasé ninguna situación difícil porque el Señor siempre sostiene lo suyo. Siempre se preocupa de que nada nos falte. Pero cuando se cerró todo y comenzamos a vivir una circunstancia diferente, claro, al saber la situación y cómo uno se maneja, vino la preocupación. Me acuerdo que también estaba Emanuel en casa, estaba mi esposa, estaba mi hija, y nos miramos todos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted cuando no sabe qué hacer? ¿Qué hace usted cuando no sabe qué hacer? Cuando no puede manejar una situación, porque lo supera. En ese momento, ¿sabe qué pasó? Me vino una palabra del Señor, que Él no nos iba a dejar faltar nada, que Él se iba a encargar de esta situación, que confiemos en Él y que eso iba a ser de testimonio para la familia, para que entiendan y vean que el Señor se encarga de proteger a los suyos. Así que le dije a la familia, oremos al Señor. Le hice orar a mi esposa por la duda y oró fuerte. Oramos al Señor y terminamos de orar y nos golpean la puerta, y nos golpeaban la puerta, nos golpeaba la puerta, no se puede ni orar.
Así que estábamos orando y mete a una persona tratar de comunicarse con nosotros. Cuando bajé abajo, había un hermano que no es de esta congregación y que dijo: pastor, estuve orando y el Señor me hizo sentir en el corazón que le traiga esta mercadería. El auto estaba lleno de mercadería. Entonces lo llamo a los chicos y le digo: ayúdenme a descargar todo lo que el Señor nos dio. Así que nos dio, pero un auto lleno de mercadería. Y nos dijo: esto es para ustedes, pero también es para que repartan. Así que no solamente teníamos nosotros, sino también para poder repartir para aquellos que tenían necesidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que Él se encarga de lo suyo. No terminamos de orar que la respuesta ya estaba sobre la vereda. El tema es que después mi esposa quería repartir todo. Pero repartimos y repartimos y repartimos y dimos, pero nunca nos faltó nada para la gloria del Señor. Amén. Y fue un tiempo glorioso porque la economía de la iglesia creció. Y muchas personas vinieron a Cristo en el tiempo de la pandemia y todavía hoy están firmes, se están congregando. Gracias a que el Señor nos dio esa luz de poder depender de Él, de poder entregarle al Señor la circunstancia. Inclusive pudimos predicar hasta otros países que ni siquiera hubiésemos imaginado, gracias a la tecnología. Pero el Señor se encargó de esa circunstancia y de esa situación que parecía imposible de ser manejada. Yo no sé qué circunstancia o qué situación usted pueda estar pasando, pero quiero decirle en esta noche que el Señor sí sabe lo que uno tiene que hacer. Amén. Gloria al Señor. Quiero decirle que no hay tempestad tan grande que el Señor no pueda calmar. Él reprendió ese furioso viento. Dice la palabra que dio orden al mar y de repente hubo una gran bonanza, todo se calmó. Pero inmediatamente a quien reprendió los discípulos, fue a los discípulos, diciéndole: pero ¿por qué están amedrentados? ¿Dónde está la fe que ustedes deberían depositar en este momento, ponerla por obra? ¿Acaso no me conocen? ¿No saben quién soy? ¿No vieron los milagros que hice? ¿No vieron las sanidades? ¿No vieron cómo pude hacer esto, aquello y lo otro? Este era el momento de echar la confianza sobre mí, porque ustedes no pueden hacer nada, pero yo sí puedo hacer las cosas. Así que se sacaron un aplazado en fe. Ellos después van a tener que repetir la materia, pero el Señor los aplazó. Le dijo: ¿dónde está su fe? 0. Y note algo más. A veces parece que nosotros le conocemos al Señor. ¿Cuánto conocen al Señor? Pero los discípulos no le conocían al Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ellos de repente dijeron lo siguiente: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo? ¿No le conocían? Mire, a nosotros nos pasa lo mismo. Parece que conocemos del Señor, parece que conocemos al Señor. Yo no sé cuántos años hace que sos cristiano. Ellos tenían meses de estar con el Señor, pero ellos, claro, estaban cara a cara con Él, comían todos los días con Él, paseaban con Él, caminaban de un lado para otro, iban de un lado a otro. El Señor los cuidaba, pero de repente dicen: ¿quién es este? Solo por la palabra en este tiempo y atravesando diferentes circunstancias que van a ir probando tu fe, es que vas a llegar a conocer al Señor. Ellos sabían que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, para sanar enfermos, echar fuera demonios, pero no sabían todas las cosas. De repente ahora se entera que también tenía autoridad sobre el viento y sobre el mar. Y esto significa que no tenían ni siquiera una razón para ellos de estar con miedo. Porque le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes tienen que temer? Si el Señor está en control de toda situación, no tienes por qué tener miedo. Amén. ¿Por qué estás dudando entonces? ¿Por qué dudas? Porque la duda te
pone en depresión, querés tirar las cosas del Señor para un lado, para otro, te cansás, decís cuándo va el Señor a obrar sobre esta situación, sobre esta circunstancia. Y el Señor en esta noche entonces te dice, te pregunta, ¿por qué entonces estás dudando? ¿Por qué estás amedrentada? ¿Por qué esa desconfianza? Cuando tenemos un Dios que para Él nada es imposible. Amén. Gloria al Señor. Pasamos al segundo desafío en esta noche, que es Marcos capítulo 5, versículo 1, donde estamos viendo que Cristo domina sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Dice el capítulo 5, versículo 1, lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Los otros dos evangelios dicen que eran dos, pero Marcos se ve que le da preponderancia a uno, que tenía su morado en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, o te ruego, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que los habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios omnipotente, acababa de calmar una salvaje tempestad. Ahora se apresta a calmar a unos hombres extremadamente salvajes. Y aquí tenemos un cuadro de una obra casi terminada de Satanás, quien quiere de alguna forma arruinar la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. El texto presenta, por lo menos en escena, 3 fuerzas actuando, y que aún siguen actuando sobre la humanidad, sobre los seres humanos. La primera fuerza, vamos a examinarla, es la fuerza de Satanás, quien actúa sobre las personas que deliberadamente insisten en pecar. Es decir, que la puerta de acceso para que Satanás obre en una persona es el pecado.
Por eso Él siempre utiliza la tentación para que el hombre caiga en una trampa y el diablo se meta. Una vez que entró un poquito la pierna, se metió todo. Porque Él no tiene acceso sobre el ser humano a menos que el hombre practique el pecado. Por alguna razón estas personas cedieron a la tentación dando lugar al diablo. Y usted sabe lo que dice la Biblia, ¿no? No deis lugar al diablo. Y fueron víctimas de los demonios quienes ayudaron a cultivar después la vida de pecado. El que más hablaba de los endemoniados se presenta como un hombre rechazado, probablemente desde hacía mucho tiempo por toda la comunidad. La gente no lo quería. Era rechazado por su pasado que le perseguía continuamente. Era rechazado por la deducción que la gente hacía a su alrededor diciendo: este jamás se va a componer, este jamás va a mejorar. Fíjate cómo empeora día tras día. Finalmente él mismo se rechazó, desesperanzado. Indudablemente los demonios entraron en ellos y en él específicamente por causa de un rechazo tremendo. Se sentía rechazado. El que se entrega a Satanás de esta forma, lo pierde todo, todo. Este hombre perdió su hogar, perdió la comunión con sus familiares, con sus amigos, perdió la dignidad, ya que el diablo hacía que corriera desnudo por los sepulcros. Perdió su dominio propio, vivía como una bestia salvaje, dando alaridos, aullando, hiriéndose y aterrorizando a los ciudadanos que pasaban por los cementerios. Este hombre perdió la paz y además perdió su propósito para vivir. No tenía deseos ni ganas de seguir viviendo de esta forma. Y hubiera seguido en esta situación si el Señor no hubiese atravesado esa gran tormenta para ir a rescatarlo, porque el Señor ama a todos e inclusive a los que están en esa condición. Se cruzó del otro lado. Él sabía de esta situación indudablemente porque Él es Dios y Él sabe del sufrimiento de la gente. Él sabe lo que te está pasando, conoce tu dolor, conoce tu rechazo, conoce absolutamente todo. Y Él vino desde su trono, murió en la cruz, murió en tu lugar para darte libertad, para que ya no vivas como estás viviendo. Él te hizo libre. No tienes por qué seguir atado, no tienes por qué seguir esclavo, sin deseo de vivir, cuando en Él está la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. No se debe subestimar el poder destructivo de Satanás. Él es nuestro enemigo y nos destruirá a todos si nosotros le damos lugar. Él quisiera matar a todos y llevárselo consigo porque Él ya está determinado lo que a Él le va a pasar. Pero no quiere ir solo, quiere arrastrar consigo a muchos. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es Satanás quien está obrando en la vida de los incrédulos, haciéndolo lo más posible como hijos de desobediencia. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecado. La persona que vive lejos de Dios, la persona que vive deleitándose en su pecado y alejada de Dios, dice la palabra que están muertos delante del Señor, no tienen vida. Porque lo dijo el Señor ya en el Edén: cuando uno coma y desobedezca, ciertamente morirá. Claro, no muere físicamente, pero uno comienza a morir espiritualmente. La persona que está en pecado está muerta espiritualmente. Dice la palabra: vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, es decir, Satanás, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así.
Obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios, como todos los demás. Pero bendita gracia del Señor, que vino sobre nosotros y por gracia nosotros somos salvados. Gloria al Señor. Los ciudadanos de Gadara fueron testigos de lo que Satanás pudo hacer en la vida de estas personas que se dejaron influenciar por él. Quizás usted fue protagonista principal de una historia muy parecida a esta, o quizás usted es testigo ocular de casos parecidos en su hogar. Pero el que no quiere saber nada con Dios y vive enredado en pecados, pierde su hogar, pierde a su esposa, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, pierde la autoridad moral, pierde y pierde y pierde cuando Dios quiere hacerte un victorioso por la gracia que Él te puede dar. Él puede darte victoria sobre el pecado. Él puede hacerte una persona triunfante y pararte sobre el diablo y todos sus demonios con la autoridad que Él puede entregarte en esta noche. No tienes que vivir de esa forma. Jesucristo te hace libre. La segunda fuerza que encontramos en el pasaje es la fuerza de la sociedad. La segunda fuerza que obra en estos hombres, según el pasaje, es la gente que quiso hacer algo con estas personas. Pero ¿sabe qué? No pudieron lograr absolutamente nada. Todo lo que la sociedad puede hacer por las personas, en realidad, problemáticas como estas, es aislarla, la encierran, las ponen bajo custodia. Si es necesario, de alguna forma tratan de doparla y después atarla para que no se escape. Dice la palabra que ese espíritu se había apoderado de él de muchas veces. Lucas 8:29 dice, al hombre le ponían cadenas en los pies, en las manos para sujetarlo, lo mantenían vigilado, pero él rompía las cadenas y el demonio lo hacía huir a lugares solitarios. Es decir, que era un hombre que no se le podía hacer absolutamente nada porque todo lo rompía. Los demonios le daban una fuerza sobrenatural. Y a menudo, hermanos, estos hombres habían sido encadenados, pero el demonio le ayudaba a romper esas cadenas. Aún los intentos de amansar a estos hombres habían fracasado. Con todos sus maravillosos logros científicos, hoy la sociedad tampoco puede contener a este tipo de personas, porque son problemas causados por Satanás, causados por el pecado. Y aunque damos gracias a Dios por la ciencia, y estamos contentos por los logros, por los adelantos, solamente Dios puede hacer algo por este tipo de personas. Porque la sociedad ofrece una cantidad limitada de restricción, protección, pero debemos confesar tristemente que la sociedad no puede resolver permanentemente estos problemas y librar a las víctimas que Satanás vive aterrorizando. No puede hacer nada. No lo pudo hacer antes, no lo podrá hacer hoy, no lo podrá hacer mañana. Por eso quiero que vayamos a la tercera fuerza que aparece en el pasaje, que es la fuerza del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús por estos hombres? Para empezar, con toda gracia se acercó en amor hacia ellos. Atravesó una tormenta para hacerlos. Algunos comentaristas, algunos hombres de Dios piensan lo siguiente, que la tormenta misma había sido originada por el mismo Satanás, puesto que el Señor utilizó la misma palabra que reprendió a los demonios para poder reprender a la tormenta y al mar. Y se hizo grande bonanza. Calmó el mar, como también calmó y echó fuera a los demonios de estas personas. Tal vez Satanás estaba tratando de destruir o de impedir de alguna forma que el Señor llegase a estos hombres necesitados. Pero nada, absolutamente nada ni nadie puede impedir que el Señor llegue a poder darle libertad a estas personas.
como tampoco nadie podrá impedir la libertad para aquellos que usted hoy está pensando. Que ahora mismo el Señor le pone en su corazón y dice, ¿será que aquel podrá ser libre? ¿Será que aquel pariente que tengo, que está como este hombre endemoniado, podrá ser libre? Mire, si le dio libertad a este hombre, también lo va a hacer con aquella persona. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Jesús mostró amor por estas personas endemoniadas. Amor que ni usted ni yo muchas veces mostramos. Pero la palabra dice que Él se arrimó y habló. Y sabe que la persona vino corriendo y se postró a los pies del Señor. ¿Qué haría usted si un endemoniado viene y se postra ante sus pies y le pide ayuda? Vio que a veces uno va caminando por una vereda, no sé si alguna vez vio un endemoniado, y usted lo ve de lejos y usted se cruza de vereda. Dicen, por las dudas, en el nombre de Jesús. Parece que nosotros huimos de los demonios cuando el demonio tiene que huir de nosotros, porque con nosotros está uno más grande, mayor, se llama Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. A nosotros nos pasaba cuando íbamos a la escuela, siempre nos encontrábamos con una endemoniada. Una mujer morochita. Yo, la verdad que la conocía antes de Cristo. Y siempre nos cruzábamos así, camino a la escuela, porque íbamos caminando a Rosario. Yo iba caminando y me la encontraba. Y se manifestaba así. Le estoy hablando que no tenía a Cristo yo. Y se manifestaba una forma que rechazaba a las personas. Andaba semidesnuda. Andaba toda sucia. La ropa toda rota, el cabello todo sin peinarse como algunos, así como... Era algo horripilante, era una cosa tremenda. Y aparte la manifestación de la cara, de los ojos, todo víctima de demonios. Y siempre me acuerdo que nos cruzábamos camino yendo para el puente que separa Rosario de Galvez. Así que tampoco había oportunidad mucho de correr. Porque hoy tenemos un puente grande, pero antes era más chiquito. Y todos los días eso, todos los días, hasta que nos entregamos al Señor. Y claro, cuando nos entregamos al Señor, ya la persona tenía más rechazo por nosotros. Y le queríamos predicar y salía disparando. Hasta que un día nos encontramos de vuelta. Cuando la vimos de vuelta, no podíamos creer. Estaba vestida, en su juicio cabal, bien peinada. Su rostro era un rostro lleno de paz. ¿Qué pasó? Dijimos. Resulta que pasando el cruce para Rosario, en un campo de Dios, recibió a Cristo como Salvador. En el campo de Dios. ¿Se acuerdan de esa campaña inmensa, grande? Recibió a Cristo. Fue libre completamente. Y ella ahora corriendo a las personas para hablarle del Cristo que la había libertado. Gloria a Dios. Ahora estaba loca, pero por amor a Cristo que la había libertado. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios que Él hace libre a las personas. Amén. Y su testimonio era una cosa que nadie podía negar. Cristo hace las cosas nuevas. Amén. Los ciudadanos evitaban a este hombre. Jesús se permitió que se le acercara. Los demonios al hablar a través de este hombre revelaron que también creen en ello. ¿Cuántos saben que los demonios creen? Son religiosos también. Los demonios tienen fe, creen, claro, porque ellos conocen a Jesucristo. Dice Santiago 2:19, aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él tiene autoridad sobre ellos. Miren si no tienen una fe exacta, perfecta. Ellos reconocen la realidad del juicio y el destino que a ellos les espera en el infierno. Ellos saben perfectamente eso. Mateo 8:29 dice, ¿qué viniste para condenarnos antes de tiempo? Porque ellos saben cuál es su final.
Su creencia es más profunda, mi hermano, que muchos evangélicos que ni siquiera saben en qué creer, pero ellos creen. Los demonios confiesan su creencia al hablar a través de los hombres. Tienen fe, temen, pero esa fe no le puede salvar. Porque ya está garantizado que están para ser condenados. Gloria al nombre del Señor. La Biblia no explica mucho la psicología o la filosofía de la posesión demoníaca, pero un hombre poseído por una legión de demonios sufre intensamente. Una legión de demonios se compara, según la historia y según la cultura de aquel tiempo, por lo menos 6.000 soldados romanos componían lo que se llamaba una legión. Imagínense, Satanás busca destruir a la humanidad, pero Jesús puede liberar a las personas endemoniadas. ¿Amén? ¿Cuántos los creen? Jesús expulsa entonces los demonios de este hombre por la palabra. Le dice, sal de él. Note algo interesante, los demonios creen inclusive en la oración. ¿Usted cree en la oración? No me haga preguntarle. ¿Usted cree en la oración? ¿Y por qué no viene al culto de oración? Fácil, ¿no? Pero los demonios no se pierden culto de oración. Ellos creen en la oración. Le ruegan al Señor, no nos mandes al abismo. Le ruegan, ellos saben cómo rogar, cómo pedirle al Señor. Y es interesante de que Satanás se ve que no puede leer la mente ni puede ver lo que Dios va a hacer, porque ellos mismos están ahí en ese momento no sabiendo qué le va a pasar. Y Marcos aquí presenta 3 peticiones en este pasaje que leímos. La primera, los demonios solicitándole al Señor, envíanos por favor a los cerdos. Nos gusta este cuerpo, pero ya que por cuerpo se trata, aunque sea, mandarnos a los cerdos, porque ellos necesitan un cuerpo para poder manifestarse. Al no tener cuerpo no pueden manifestar toda su doctrina y todo lo que creen, toda su malicia. Por eso necesitan sí o sí un cuerpo para poder ejercer su maldad. Pero aunque sea, si no podemos permanecer en este cuerpo porque nos está acechando, quisiéramos ir, aunque sea, no al abismo, sino temporalmente, aunque sea a estos cerdos. Y los ciudadanos de la región también rogaron al Señor que se fueran lejos de esta región. Triste, ¿no? Y un ex endemoniado le pide al Señor, permíteme ir contigo, porque quien se encuentra con Jesús lo tiene todo, no le hace falta nada. Jesús cumplió solamente las 2 primeras peticiones, la tercera no. Jesús tenía el poder de enviar a los demonios a cualquier lugar, y envió los demonios a los cerdos como prueba de un milagro, de que algo sucedió en la vida de esta persona. La destrucción de los cerdos confirmó la liberación de los hombres que estaban poseídos por los demonios. Los cerdos se ahogaron, y esa fue como una lección para la multitud del peligro que es estar en pecado. Si usted está en pecado, si usted permanece en pecado, usted está en peligro. Los demonios pueden hacerse un festín con usted. Y el diablo no juega. Él viene para matar. Quiere destruirte. Quiere destruir la imagen de Dios sobre tu vida. Y esto nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Así que los cuidadores de los cerdos informaron a los dueños sobre la pérdida de los animales. Dijeron, estamos cuidando los cerdos, y de repente todos se precipitaron por el despeñadero y se ahogaron todos. No tenemos las culpas. Nosotros no fuimos, no hicimos nada. Así que fueron a contarle esto. Y los dueños llegaron y se sorprendieron. Claro, cuando llegaron vieron al ex endemoniado sentado a los pies de Jesucristo, vestido y en su juicio cabal. Gloria a Dios. Estos hombres que antes estaban descontrolados, no podían creer ahora que estaban sentados, calmaditos,
como ese mar calmado que había grande bonanza. Bueno, estos hombres estaban con un rostro de paz, habían sido perdonados y liberados. Así que su rostro lo decía todo, gloria al Señor. Dice la palabra, y se cumple literalmente, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Los dueños pidieron a Jesús por miedo: vete fuera, salí de esta región, no queremos saber nada contigo. ¿Sabe por qué? Por miedo de que le causara un poquito más de daño a su economía. No solicitaron que Jesús se quedara para ayudar a más necesitados. Y Jesús no permanece donde Él no es bienvenido. Pero ¿cuántos en esta noche le pueden decir: bienvenido, Señor, a mi casa, a mi hogar, a mi corazón? No solamente quiero quedarme contigo en el culto, quiero llevarte a mi casa, a mi hogar, que transforme no solamente mi vida, transforma mi matrimonio, transforma mi familia. Te necesito, Señor. Ellos se perdieron la gran oportunidad para esa comunidad. El Señor, al ver que no querían saber nada con Él, se fue. Pero Jesús no permitió que el endemoniado sanado le siguiera. La petición del hombre fue justamente motivada ahora por el amor que él sentía por el Señor. Imagínense toda una vida gritando, con personalidades adentro de él tratando de manifestarse. Los demonios utilizaban su lengua para hablar. Todo lo que él hacía era todo causado por el diablo. Porque el diablo justamente es lo que trata de poner sobre ti su impresión, su forma de ser. Y hablaba el diablo a través de él, y aullaba y gritaba, y todas las cosas que él hacía. Vivía desnudo, porque no solamente rompía las cadenas, rompía sus ropas, avergonzado. Y ahora llega el Señor y lo liberta. Dice: permíteme irme contigo, quiero permanecer contigo. Pero el Señor entendió algo: es mejor que este hombre regrese a casa, a su hogar. Él necesita estar nuevamente con los suyos, con aquellos que perdió. Porque una de las cosas que hace el Señor es restaurar tu casa, restaurar el amor que antes tenían en tu hogar y se perdió, restaurar tu honra, restaurar tu familia. Él quiere restaurar todo lo que el diablo te robó. Y el testimonio en el hogar era fundamental si él quería comenzar a servir al Señor. Desde ahí hay que empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Honrar a Dios en casa es el primer paso para poder salir a servir a otros lugares. Y el hombre se convirtió en uno de los primeros misioneros gentiles al mundo gentil. Porque el Señor le dijo: está bien, vete a los tuyos y cuéntales las misericordias que Dios ha tenido contigo. Y dice la Biblia que él se fue y comenzó a comunicar en Decápolis la misericordia que el Señor había hecho con él. Decápolis, 10 ciudades significa. 10 ciudades. Jesús se fue, pero el hombre dio testimonio de la gracia de Jesucristo. Se confía que muchos de los resultados, muchos de los gentiles convertidos que creyeron en Jesús como Salvador, fue gracias a ese testimonio. Jesús después vuelve nuevamente a Perea, a la región de los Gadarenos, a Decápolis, y es el lugar donde él da de comer a 4.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y la Biblia dice que desde la mañana, desde que se enteraron que Jesús andaba por allí, la gente le seguía para querer saber del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. El siervo de Dios se presenta como un conquistador de los peligros sobre los demonios. Lo que resalta justamente en este pasaje es su poder y autoridad. No vamos a poder examinar los dos siguientes milagros, pero quiero decirte que a través de esta serie de milagros, Jesús demostró su capacidad para atender y ayudar a diversas personas, desde los discípulos a crecer en la fe, como también a este endemoniado para poder ser libre de su posesión demoníaca.
Este mensaje nos brinda la certeza de que, al igual que en el pasado, Jesús puede ofrecernos su ayuda también a nosotros en nuestras propias dificultades. ¿Cuánto lo creen a esto? ¿Qué circunstancia estás atravesando? ¿Qué situación te está robando la paz y estás en desesperación? Quiero decirte en esta noche, no temas. Jesús conquistó cualquier tipo de situación en el pasado y estoy seguro que también lo puede seguir haciendo hoy. Pero sobre aquellos que se atreven a creer en su poder y en su autoridad. Amén. Así que vamos a poner en esta noche toda la confianza en nuestro Señor. Y Él va a responder. Amén.